Independientemente de que la señora Claudia Sheinbaum, bautizada también como la corcholata por el narcopresidente y la narcapresidente por las alianzas que tiene con el narcotráfico, según acusación de Donald Trump, ya tiene dos mañaneras del pueblo en que llega totalmente hinchada, abotagada de la cara, y probablemente esté enferma del riñón y no propiamente que se haya hecho la cirugía plástica o que se haya inyectado Botox. Pues la realidad es que la señora Claudia Sheinbaum cojea del mismo pie que el narcopresidente. Es mentirosa. Utiliza ya no el término de yo tengo otros datos, sino que le echa la culpa, igual que el narcopresidente, a los prianistas, como sucedió el día de hoy en su circo, en que, refiriéndose al señor Ricardo Anaya, panista, que ocupa un escaño en el Congreso de la Unión, se refiere a él como canallín o riquín canallín, como en alguna ocasión lo insultó el narcopresidente, y utiliza los mismos adjetivos descalificativos, y dice que son unos hipócritas, que porque la violencia fue motivo de el señor García Luna, que por qué no hablan de él, que fue motivo de otros gobiernos. Y eso se asemeja mucho a las declaraciones del narcopresidente, obviamente para utilizar como pretexto de su fracaso las acciones de otros gobernantes que ya no pegan en la actualidad, que ya los descubren como unos farsantes y unos mediocres. Y para demostrarlo me permito exhibir las declaraciones de la señora narcapresidenta así. Los prianistas, y particularmente en este personaje, ¿cómo le dijo el presidente López Obrador en su debate? ¿Cómo? Sí, pues la verdad. Entonces, hay un compromiso. O sea, ¿cómo se atreven si esta crisis, no le llamemos crisis, esta situación de inseguridad inicia con la guerra contra el narco? ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco? Entonces, bueno, el fin de este video ya no es demostrar la ineptitud, el fracaso y la estupidez en las acciones de gobierno de esta corcholata. Pues obviamente llegó a la presidencia de la República sin ninguna capacidad. Es hechura del narcopresidente. Y es por ello que utiliza las mismas estrategias de engañar pendejos, como eso de echarle la culpa ahora a García Luna, de haber iniciado la guerra contra la delincuencia. Y el caso es que la señora Sheinbaum pues adopta las mismas estrategias sobadas del narcopresidente, sobre todo cuando fue entrevistado por un periodista de mucha importancia de origen mexicano, Jorge Ramos, quien lo interrogó en su circo mañanero de hace 3 años, que México ya era considerado como el lugar más violento del mundo, con más de 100 homicidios diarios, que él había prometido que iba a cambiar la violencia en México con sus
estrategias de abrazos y no balazos, y que definitivamente había engañado a la gente porque le echa la culpa de su fracaso a otros gobernantes. Y el narcopresidente, de manera cínica, hipócrita, le manifestó que él tenía otros datos, como se acredita con el siguiente video. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país, y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional, y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso, están los muertos, están todos ahí, y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento. Bueno, la señora Corcholata, que es hechura del narcopresidente, y él mismo, no son más que unos cobardes, porque el fracaso en el gobierno de la República lo quieren trasladar como un pretexto pendejo, estúpido, a los que gobernaron hace algunos años, y la Corcholata hace responsable al señor García Luna, quien él está pagando sus ilicitudes en las prisiones de Estados Unidos, y lo propio seguramente van a pagarlo tanto la Corcholata como el narcopresidente, más ahora que ya hay investigaciones de la DEA en el sentido de que recibió dinero del cartel de Sinaloa y de los Zetas el narcopresidente. Por ello llegó a ocupar la presidencia de la República, no por inteligente, porque es un demagogo populista, y la misma estrategia se utilizó por parte de la Corcholata, teniendo como director de las elecciones, por llamarlo de alguna forma, al narcopresidente en una elección de Estado en donde participó nuevamente la delincuencia organizada. Y ello es la causa o el motivo por el que el gobierno de México ha sido un fracaso en manos de dos farsantes y mediocres gobernantes.
Pero el fin de este video es demostrar que para utilizar como pretexto su ineficiencia y su mediocridad, tanto la corcholata como el narcopresidente utilizan el argumento muy sobado de que ellos no son responsables, que la guerra la empezó Calderón y que García Nava protegió a la delincuencia. Por eso afirmo que la señora corcholata es una cobarde, hechura del narcopresidente que aprendió las mañas, por eso cojea del mismo pie de ser mentirosa y además de ser una títere del narcopresidente, pues adopta los mismos argumentos, que no es cierto, que ella tiene otros datos, que es responsabilidad de los que ya se fueron y no de estos corruptos y inservibles y además traidores a los intereses del pueblo de México. Muchas gracias.